Ya, yo no sé si la mayoría conoce o no el espacio Bellas Vistas, que es el lugar en el que estamos. Os damos la bienvenida como espacio Bellas Vistas. Es un lugar autogestionado de vecinas y vecinos de este barrio de Tetuán, en concreto el barrio de Bellas Vistas, que en el año de la pandemia, en 2020, fundamos este local justamente para que vecinas y vecinos del barrio y también de fuera del barrio pudieran tener un lugar donde poder realizar actividades como estas, presentaciones de libros, debates, también hacemos teatro, hacemos días de baile, hacemos cineforum, hay bastantes actividades para peques que se hace biblioespacio, en fin. Cuando alguna vecina o vecino quiere realizar algo, pues viene, nos lo propone. Al salir tenéis unos folletitos donde explicamos quiénes somos, cuáles son nuestros valores, que por supuesto las actividades que aquí se realizan tienen que estar en absoluta relación con los valores del espacio, ¿no? Es un espacio feminista, antirracista, ecologista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy recibimos a la asociación María Debate, que explicaréis qué es esta asociación. Se han repartido algunos papeles para explicar un poco, y también quien quiera dejar los datos para recibir las convocatorias lo podéis dejar en su momento. Es una asociación municipalista donde justamente estamos hablando de todas las cuestiones relacionadas con la ciudad que nos toca vivir y toda la problemática, y como sabéis hoy hablamos de un tema súper importante, que es el tema del juego, que ya estuvimos hablando bastante en este espacio por lo que significan todos los locales de apuestas que se han abierto en Bravo Murillo y sobre los cuales hemos hecho también bastantes acciones de denuncia, ¿no? Porque muchos de estos locales están al lado de colegios, ¿no? Bueno, pues nada más, lo dejo a Roberto, que va a presentar a los autores del libro, y luego al panel que tenemos de lujo para que tengamos un debate fructífero. Gracias. Muy bien. Tienes que entenderlo. Dinero e incertidumbre, éxito e identidad, apostar por evasión o recuperar lo perdido. El dinero del juego de azar es muy distinto al resto del dinero. Es medio y fin, señuelo y trampa a la vez. En el juego de azar todo gira en torno al dinero, pero su significado y papel en la historia de cada jugador será parecido y peculiar a la vez. Y es que cada jugador es similar al resto, pero único al mismo tiempo. Cada jugador es en verdad un mundo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Madrid a Debate es una asociación municipalista de carácter activista. Entre las actividades que realizamos están las actividades culturales, y hoy presentamos un libro, Trampas. Es para mí un auténtico privilegio. He de deciros que de todos los actos que hemos montado, por lo menos que yo haya montado, que tienen que ver con los juegos de azar, y ya van unos cuantos, pero este es especial porque creo que desde la perspectiva de la investigación es importante, y además el plantel de personas que hay aquí es un privilegio. Vamos a presentar el libro de Juan Navas y de José César Perales, investigadores, profesores. Un libro que a mí me ha parecido maravilloso, súper didáctico, muy interesante, y como bien dice nuestros carteles, Madrid a Debate, va a ser un debate en el que vamos luego, en cualquier momento podéis levantar la mano y podéis participar, porque lo que nos interesa es que este sea un debate en el que podamos hablar, en el que podamos dialogar y en el que podamos participar. Conmigo van a estar también Bruno Cortés, con el que ya hemos coincidido alguna que otra vez, psicólogo máster en psicofarmacología y drogas de uso, cofundador de IPIC Controla y presidente de AMETAC. Muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí. Conmigo a mi derecha, Encarni Pámpanas, es psicóloga y experta en adicciones, responsable del área asociativa de FERMAT, la plataforma madrileña de asociaciones de ayuda a las personas adictas y a su familia, que era muy importante que hoy estéis aquí. Muchísimas gracias también, Encarni, por estar aquí. A mi izquierda,
Larta Labrador es profesora universitaria e investigadora científica de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias también por estar aquí. Y Baita Díaz, por la que también he tenido la suerte de estar en multitud de eventos, psicóloga sanitaria especialista en psicología forense y especialista en adicciones conductuales. Y por supuesto los autores, Juan Navas, que es profesor del Departamento de Personalidad y Evaluación, Psicología Clínica en la Universidad Complutense de Madrid. Y por supuesto José César Perales, profesor e investigador también. Una suerte, por tanto, estar aquí. Y la primera pregunta, antes de empezar, que les lanzo a los autores de este libro, publicado por Nextdoor. Tenéis, por cierto, una mesita ahí para que os hagáis luego un ejemplar. La primera pregunta para los autores, ¿por qué Trampas? ¿Por qué es tan importante leer Trampas? Buenas tardes. Antes de responder a la pregunta de Roberto, le quiero agradecer a él, a Madrid a Debate, por la invitación, no solo por permitirnos presentar el libro, sino por traer a debate una cuestión que creo que nos preocupa a todos los que estamos aquí presentes. Preguntaba José César hace un minuto cuántos años llevamos trabajando juntos. Mi respuesta es desde el 2011. Desde el 2011 llevamos investigando sobre juegos de azar. Pero además, antes de eso, me gustaría decir que yo me siento muy cómodo en este espacio, porque yo empecé a trabajar como educador social en un centro muy parecido en Gamonal. Yo soy de Burgos y empecé en movimientos vecinales de acción social y estuve durante 4 o 5 años trabajando allí. Y luego también tuve la oportunidad de trabajar en Barcelona durante un año con la coordinadora de Madres contra la Droga en Cornellà de Llobregat. Entonces, me gusta mucho este tipo de movimientos y creo que dan mucha fuerza y hace que un barrio esté vivo y evidentemente ayuda a entender los problemas de la gente que vivimos en los barrios, ¿no? Y como bien ha dicho cuando nos presentaba, uno de ellos es los problemas con el juego de azar. ¿Por qué escribir Trampas? Pues en primer lugar, nuestro intento era devolver a la ciudadanía lo que ya paga por un lado en impuestos para investigación. Es decir, al final nosotros, esos años de investigadores, lo que hemos hecho es recibir dinero público para hacer investigaciones que acaban en artículos científicos que leemos un conjunto de investigadores, ¿no?, en el mundo. En el mejor de los casos, ese conocimiento se puede transferir hacia algunas políticas públicas dependiendo de los signos políticos del lugar donde estés, ¿no? Pero luego hay otra parte de reversión de esa inversión que tiene que ver con dar a conocer ese cuerpo de conocimiento a la gente que directamente aplica los tratamientos, que sería, nosotros vemos por qué la gente pierde el control sobre los juegos de azar y cómo ayudarla, ¿vale? Que ese sería lo que hacemos con profesionales que se dedican específicamente a eso, pero quedaría esa tercera vía de dar a conocer a la gente qué hacemos los científicos. Y en este libro lo que recogemos es ese conocimiento y lo organizamos de una forma didáctica en torno a las diferentes trampas que explican por qué una persona puede llegar a desarrollar problemas con los juegos de azar. Y las primeras trampas son trampas mentales, que nos lleva como seres humanos a sentir cierta fascinación por lo incierto, y eso implica tener fascinación por el azar. Y una segunda trampa, o un conjunto de ellas, que tiene que ver con cómo se diseña y se promociona un producto para intentar potenciar esa fascinación que ya genera un producto. Y eso ya entraríamos en el terreno de cómo se diseñan esos juegos de azar y cómo se promocionan. Y lo que intentábamos, por tanto, es desvelar qué sabe la ciencia sobre esas trampas, organizados en esos 2 grandes capítulos. Muy bien, yo aparte de darle la razón a Fran en todo, porque la llevo, el libro existe fundamentalmente porque un día me vino Fran y me dice: José, tengo una idea para un libro. Y yo le dije: venga, para adelante. Luego él ha puesto, sobre todo, digamos, la parte cinematográfica es exclusivamente suya, luego la parte científica es más compartida. Y yo creo que la razón fundamental por la que, aparte de por lo que ha dicho Fran, la razón fundamental por la que este libro existe es porque también nosotros percibíamos que no había un libro como este disponible para el público general. Y cuando alguien quiere saber sobre juego y quiere además tener un conocimiento lo suficientemente sistemático y lo suficientemente robusto sobre el juego de azar desde una perspectiva científica,
pero no escrito para científicos, no escrito para académicos, no escrito para profesionales, sino escrito fundamentalmente para gente que quiere entender y quiere entenderse, ¿no? Ese libro nosotros pensábamos que no existía y que era un hueco importante a cubrir en el mercado, aunque esto queda un poco de feo, ¿no? Había un hueco ahí a cubrir y creemos realmente que, bueno, nuestra intención ha sido desde luego intentar llegar a un público no especialista en un tema que evidentemente despierta preocupación, evidentemente despierta un interés y que sin embargo, pues cuando la gente intenta satisfacer su curiosidad como fruto de ese interés, pues no encontraba un material de referencia que le pudiera servir de ayuda, ¿no? Y yo creo que esa es la razón fundamental por la que estamos aquí hoy. Así que muy contento también de estar en este espacio, que me parece un sitio, aparte de muy acogedor, muy bonito. Entonces se ha dicho. Os quedáis con el micrófono, porque yo creo que una de las cosas que me llama la atención del libro es el repaso cinematográfico que hacéis, ¿no? De cómo los juegos de azar aparecen en las películas, y me ha parecido muy interesante, sobre todo porque la carátula es una de mis películas favoritas, que es El Golpe. ¿Por qué lo hacéis de esta manera? ¿Por qué se os ocurre esta idea de introducir esta fascinación del mundo dentro de lo que son las películas, ¿no? Que nos han visto crecer a muchos de nosotros? Pues la verdad es que la carátula es una trampa. A ver, nosotros lo que hacemos es aprovecharnos del glamour de dos actores tan importantes como Paul Newman y Robert Redford para llamar la atención sobre el libro. Además, el libro empieza con el golpe. Y empieza con el golpe como una forma de conectar con parte del imaginario popular. Yo creo que este tipo de películas tan bien hechas, tan icónicas, son compartidas por mucha gente, además mucha gente de diferentes edades. Entonces abrimos el libro presentando a los diferentes actores que tienen que ver en el juego de azar, aludiendo a diferentes personajes del golpe. Y lo que utilizamos es el cine como una trampa, como un señuelo, para que la gente se sienta atraída hacia el libro, y además para aliviar las partes más técnicas, porque al final es un libro que se puede encontrar mucha información técnica. Para aliviarla utilizamos diferentes partes de películas, con lo cual también recurrimos a eso. ¿Qué películas podemos encontrar aquí? Pues muchas de ellas. Algunas de mis preferidas: El Buscavidas o El color del dinero. Películas como Ocean's 11. Películas como Casino Royale, y además contamos muchas curiosidades, ¿vale? Pero por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Rayman? Si alguien piensa en Blackjack, le vendrá Rayman. Y si volvéis a ver esta película, lo que os encontraréis es que la parte del juego de azar es muy pequeña, pero todo el mundo recuerda la parte del Blackjack porque es muy icónica, ¿sí? Claro, y luego nosotros, ¿qué hacemos? Pues contamos lo que le pasa al protagonista y explicamos cuánto hay de verdad o no en que se pueda aprovechar uno del blackjack y hacer saltar la casa, que ya os digo que es bastante poca, ¿vale? Y utilizamos este tipo de ejemplos como una forma ilustrativa, ¿no? Entonces creo que hay un montón de películas, curiosidades, que tienen que ver con eso, un esfuerzo didáctico de aprovecharnos del cine de juegos de azar para contar las propias trampas del juego de azar. La parte cinematográfica. Repito que el que tiene talento literario, además lo tiene de verdad, el que tiene talento literario porque ha escrito mucho antes de, no de forma profesional, pero se aficiona a la escritura siempre, ¿no? Y es cierto, la parte literaria, cinematográfica, sobre todo es la forma que tenemos de ejemplificar o de ilustrar cómo somos, ¿no? Cómo somos en relación a una actividad tan peculiar como el juego, ¿no? Que ha existido siempre, que ha existido prácticamente en todas las culturas, que en todas las culturas ha generado problemas muy parecidos y que por tanto es uno de los elementos, es un elemento de nuestra propia identidad humana, ¿no? Entonces, como tal, en algún momento del libro lo decimos, ¿no? Es decir, realmente los temas fundamentales de la literatura y el cine son un puñado de ellos, son el amor, la envidia, la muerte, las drogas,
Y el juego está ahí, el juego está entre esos temas universales, por lo tanto no es de extrañar que también está presente en los productos culturales como son los libros y las películas, ¿no? O sea que nos damos una oportunidad fantástica para introducirnos en el mundo del juego a través de ella. Hemos descartado algunas cosas que no hemos metido en el libro, pero las puedo contar. En el segundo capítulo utilizamos una película que se llama El Jugador. No es el libro de Dostoyevsky, es una película cuyo protagonista es James Caan. Es una película de los años 70. Y hay un remake del año 2011 de Mark Wahlberg. Y es muy curioso, porque la original, el final de la película es bastante turbulento. Al final, no voy a hacer ningún spoiler, pero el final da un mensaje sobre el juego de azar, de cuidado. ¿Sí? En la película del 2011, el final es todo lo contrario. El personaje tiene éxito. Tiene éxito en resolver los problemas y sale airoso. Entonces, el mensaje que se da en esa película cambia totalmente. Entonces, el cine está tratado aquí como en una doble vía. Por un lado, el cine yo creo que aprovecha parte de lo que ve en la sociedad, ¿no? O sea, al final, el juego de azar está en la sociedad. Y cuenta historias a través del cine. Pero también da historias y da ejemplos a la gente que ve esas películas. Entonces nos encontramos como hay un tipo de cine pues, que edulcora el juego de azar. Y ese cine es cada vez más frecuente. Otro ejemplo sería Casino Royale y James Bond. En el libro original, la primera novela de Ian Fleming sobre James Bond, el juego que utilizan es el baccarat, que es una modalidad de juego muy parecida al blackjack que, bueno, yo no la conocía. Al final es un juego que caería en desuso, aunque se practique en algunos lugares, no es algo conocido. Pero en la primera película de este último James Bond se utiliza el Poker Texas Hold'em, que era una modalidad de juego que en ese momento ya era incipiente y cada vez era más conocida, que claro, evidentemente la película se hace reflejo de eso, pero claro, es una película icónica, es una película que accede a tanta gente que evidentemente podría tener algún tipo de influencia en mostrar una conexión emocional con el Poker Texas Hold'em vinculado al glamour, al éxito, a ser un personaje como puede ser James Bond o como pueden ser los protagonistas del golpe. Con lo cual el cine está tratado un poco desde esa doble visión. Hay una frase que me parece muy interesante, esta es una pregunta que os lanzo ya a todas, en la que dice que el juego del azar es adictivo por sus propiedades estructurales, del mismo modo que las sustancias de abuso son adictivas por sus propiedades neuroquímicas. Para el que no conozca un poco el mundillo, y sobre todo el público que más inexperto, ¿no? Explicarnos un poco cómo funciona esto. Bueno, a ver, sí que es cierto y además creo que en el libro lo viene muy bien reflejado, tengo que dar las felicitaciones a los autores, porque además la utilización de metáforas con el tema del cine o incluso la música tal, nos ayuda mucho a ejemplificar tanto en terapia como en investigación y divulgación que podría ser esto. Claro que es una conducta potencialmente adictiva, es decir, produce unos efectos a nivel neuroquímico en el cerebro, digamos que estimula unas estructuras que están relacionadas con la recompensa, que esas estructuras están ahí diseñadas para que, bueno, al fin y al cabo, busquemos cosas que nos resulten agradables, desde comer o tener sexo o comprarnos un vestido nuevo, por así decirlo. Y el juego está ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que el juego, con ese reforzador universal que es el dinero, que vale para conseguir todas esas otras cosas, produce una sobreestimulación de este sistema de la recompensa, con lo cual digamos que tiene mucha más capacidad para que la persona desee repetir esa actividad todas las veces que pueda. ¿Qué pasa? Que si esto lo añadimos, porque claro, no todos los juegos tienen el mismo potencial adictivo. Si esto lo añadimos, por ejemplo, el acceso online al juego, que te permite en cualquier momento, en cualquier lugar, con el dispositivo que llevas en el bolsillo, te permite además juegos cada vez más rápidos, eso tiene mucho que ver, ¿no? Los periodos de latencia, los periodos de respuesta. Entonces no estamos hablando de una conducta
digamos, inocua, ¿no? Entonces, evidentemente a todos nos gusta comer, y a todos nos gusta tener eso, ir de compras, ¿no? Pero sí que es cierto que esto tiene el potencial añadido de ser reforzador universal. Con lo cual, no es que exista una sustancia química que metes en el cerebro como es a través de una sustancia que tú ingieres, sino que, digamos que el propio cerebro segrega esa misma sustancia, estimulando esos circuitos neuronales, y de ahí que produzca la adicción, añadido con estas características, ¿no? No sé si hay que leer algo. Sí. A ver, bueno, hay una frase de un investigador, que es Griffiths, que me gusta mucho para explicar todo esto de las conductas adictivas, que dice algo así como cualquier actividad que pueda generar algún tipo de placer o de bienestar tiene el potencial de ser adictiva. Cuando hablamos de esto, y me gusta mucho cómo lo explicáis en el libro, porque van separando toda la parte de la generación de expectativas, el tiempo de latencia, la incertidumbre, y todo esto los van desgranando, y toda esta parte va haciendo hincapié en los distintos momentos donde toda la industria de juego a lo largo de los últimos 50 años, bueno, más o menos los años más potentes de investigación de industria de juego, han ido influyendo, investigando para mejorar esas características intrínsecas que ya tenemos todos, por cómo funciona nuestro cerebro, para ser más adictivos. Entonces, bueno, pues me gusta mucho cómo lo habéis definido en el término de trampas, porque al final ellos han aprovechado algo que ya estaba ahí en nuestro cerebro, que se podía utilizar, por decirlo de alguna manera, y han sacado todo esto. Entonces, bueno, pues un poco explicar que al final, cuando hablamos de estas conductas, de lo que es cualquier conducta que esté mediada por algo que nos genere un placer, tenemos que contar, pues vamos a tener placer en el propio momento de la incertidumbre, de ganaré, no ganaré, esa generación de expectativas también puede generar placer. Ya no estamos hablando del momento en el que ganamos, que también, debido al incentivo del dinero, va a generar placer. Entonces, encontramos varios momentos donde genera placer. No todas las conductas o todas estas cosas que nos encontramos en el día a día que pueden generar adicción tienen tantísimos momentos en los que podemos encontrar toda esta cascada de emociones que se van a relatar pues, con la dopamina en el sistema de recompensa y todos los procesos que van a venir después. Entonces, bueno, pues decir que eso, que el juego pues, aprovecha mucho más todas estas cosas que ya tenemos en el cerebro. Intento no ser muy técnico porque si no... Yo me gustaría aprovechar, bueno, en primer lugar, solo un paréntesis, muchas gracias por la invitación, a Roberto en primer lugar por organizar estas maravillosas jornadas para la ciudadanía, porque a mí hay una frase que me representa a diario y es la información es poder. Entonces, que podamos es que haya momentos como estos donde la ciudadanía pueda entender, ojalá, si somos capaces de conseguirlo, ¿de qué va todo esto? Ya solamente tener esa información nos va a ayudar a entender, bueno, en muchos momentos a prevenir y en otros momentos a entender cómo nos hemos metido como seres humanos en esta vorágine del juego de la que estamos hoy hablando, ¿no? Entonces, gracias Roberto por generar estos espacios y a mi compañero Fran y por extensión a José por haberme invitado. Cierro paréntesis. Yo un poco al hilo de lo que comentaban los compañeros sí que me gustaría añadir, porque claro, yo me pregunto, ¿no? Y es una duda que muchas veces uno creo que tiene que plantearse. ¿Y cómo es posible que una persona que lleva tanto y tanto tiempo apostando, que se da cuenta que esto no va para adelante, que no gana, pero ¿por qué sigue haciéndolo? Quiero decir, si tú ya sabes que no hay refuerzo suficiente como para que esto siga funcionando. Y aquí es donde viene la segunda parte. El ser humano no solamente va buscando placer, y en esta sociedad en la que vivimos, también creo que vamos buscando quitarnos el displacer. Entonces, creo que es interesante hacer un ejercicio de reflexión de en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Que lo único que se prioriza y que se valora es siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar feliz, y si en algún momento no estás así, trata de buscarte las maneras que puedas para no encontrarte con esas emociones de las que no quieres, por las que no quieres pasar, que son desagradables. Entonces, en muchos momentos, cuando ya has llegado a estas circunstancias en las que estás metido en esta vorágine, tienes una cantidad de deudas, tienes una cantidad de malestar, de culpa, de sensación de que estás tirando tu vida por la borda, como no puedo vivir con esto, ¿qué es lo que hago para tratar de evadir todos los pensamientos y emociones negativas que están constantemente en mi cabeza? Pues jugar y me distraigo.
jugar y me distraigo, jugar y me lo quito de en medio, jugar, si ya sé que no va a ganar, en muchos momentos, ¿no? Bueno, esto es un poco más complicado, pero al final llega un momento en que tuve muchas situaciones sospechas que, o sea, no eres tonto, sabes que esto es un juego de azar, puede no es muy probable que no te toque, pero me ayuda a tratar de evadirme todas estas emociones que durante años nadie me ha enseñado a gestionar y que esta sociedad parece que va un poco en esa línea de tú siempre tienes que ser feliz y todo lo demás quítatelo en medio, ¿no? Bueno, pues agradezco a Roberto, agradezco a Baita y Bruno son los que me meten en los líos, ¿vale? Entonces, esto es así. Y si tú de Gamonal, yo de Zamora, pero papelito vivo, o sea, quiero decirte que la cosa es y tú más en este punto. Voy a, añadiendo, apuntando lo que decía Marta y lo que dicen los compañeros de esta pregunta, voy a traer una frase que decían las personas que consumen sustancias, ¿vale? Esto para que veáis un poco con una frase. Yo la consumo para sentirme bien, para buscar ese placer, y ahora la consumo para no sentirme mal, buscar el ausencia de, o sea, no quiero el sufrimiento, voy a llamarlo así, no quiero ese sufrimiento. Entonces, con el juego de azar, porque quiero hacer hincapié, porque el jugar es muy bueno, o sea, los niños y las niñas tienen que jugar, igual que se llama salas de juego, no son salas de juego, ni son salones de tu casa, ni ahí se juega, ahí se apuesta, son espacios de apuestas, no son estas cosas. Entonces, quiero apuntar también esto, es importante. Y todo lo que sustenta el placer no solamente tiene que ver con el hecho de en un momento dado de consumir o de tener una conducta adictiva, sino tiene que ver también con todo el proceso, con todos los rituales que hay. Fijaos, cuando una persona no consume, voy a hacer los paralelismos, aunque en ocasiones no es así exactamente, pero voy para que nos entendamos, no vamos a ponernos aquí muy técnicos. Cuando una persona no consume, ustedes no verán nunca un sitio donde se venda droga, porque si no consumen no saben ni a qué huele el cannabis, ni a qué huele un porro. O sea, puedes confundir un porro con un bocadillo de chorizo, el olor te viene, pero no sabes. Pero cuando consumes, todas las señales te llevan a ello. Bueno, con el juego pasa, con este juego de azar pasa igual. Si tú pasas por Bravo Murillo y no estás pendiente del juego, de las apuestas, pues no vas a ver un local de apuesta. Bueno, eso y que tienes una discapacidad visual. No ves una sala de apuesta. Pero como seas una persona, como seas un niño, una niña, un adolescente, una familia que esté directamente, que incida en el juego, en este tipo de juego de azar, verá todas las salas de apuestas. E incluso nosotras y nosotros, cuando llegan las Navidades, a ver, hay muy poca gente, que yo no conozco mucha gente, pero conozco a alguien. Yo no soy, ¿vale? O sea, ni mi familia tampoco. Que no compre, todo el mundo se compra el décimo para ver si le toca al gordo. A ver, no te va a tocar el gordo. Y si te toca no te saca de la ruina, porque no. Cuando viene la apuesta del Euromillón, va a tocar 130 millones el viernes 7 de junio. Tú dices, bueno, yo tengo la expectativa de que me toque. Y el proceso este funciona, voy a hacer otro paralelismo, fijaos cómo es, con el maltrato. Y voy a poner con la violencia de género, con una dependencia emocional también, que va a lo mismo todo. Fíjense, cuando hay una mujer que estamos trabajando a lo mejor con ella, que es una mujer víctima de violencia de género, no quiere irse y dice, no, es que yo no le voy a dejar porque en el fondo me quiere decir que de cada 4 palizas que le da o de 4 insultos que le da, hay uno que le dice, oye, pero mira, yo te quiero un montón, de verdad, o sea, te adoro y sabes que perdóname porque yo esto es porque te quiero. Ahí tienes la pequeña recompensa que te activa todo lo que estás buscando. O sea, tú estás apostando 1.000.000 de euros, te tocan 30 euros, dice, ya está, este es mi futuro. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo, no es lo mismo, es un paralelismo, pero para que veamos entendido que el ser humano funcionamos con esta expectativa, con este deseo de placer, con todas estas
estas cosas. Bueno, ya está. Quítame el micrófono, por favor. Quítame, Roberto. Podéis hablar lo que queráis, estáis en vuestra casa. Hay una parte que habéis hablado antes, que habéis pasado, que me ha recordado a bueno, lo veis en el libro, que le llamáis La Zona. Y ayer estaba yo en Alcorcón en un acto, y después del acto nos fuimos a tomar unas cañas a un bar, ¿no? No suelo entrar en los bares donde hay máquinas tragaperras, pero era el único bar que había. Y me fijé que había una máquina tragaperras que tenía unas mamparas alrededor para que el espacio fuese como más íntimo, ¿no? Y me acordé de La Zona. ¿Qué es La Zona? La zona realmente es un término que en español se utiliza poco. Realmente lo acuña una antropóloga que se llama Anna Dowd en un libro fantástico que se llama Addiction by Design, Adicción por Diseño. Esta fue una señora que se fue a vivir a Las Vegas, una antropóloga, y utilizó metodología antropológica para estudiar todo el mundo del juego en la ciudad de Las Vegas, y encontró que muchas personas relataban que su experiencia como jugadores, cuando estaban jugando, era una experiencia como de lo que se suele decir de flow, una experiencia de inmersión y fusión prácticamente absoluta con la actividad, donde ellos decían que se sentían como en el ojo del huracán, de una zona de calma en medio de un huracán, pero que a ellos no les afectaba, ¿no? Entonces, ese sentimiento de flow perverso, ¿no? O esa sensación de estar inmerso en una actividad que, claro, en este caso es una actividad dañina, tiene mucho que ver con lo que antes se comentaba, de utilizar el juego como una herramienta de evasión o para escapar de tus problemas. Realmente al juego de azar patológico o al trastorno por juego de azar se llega por varios caminos. Pero sin duda uno de los caminos más importantes es el uso del juego como forma de evasión. Y es una evasión tan potente que hay casos, incluso en este libro que comento, hay casos verdaderamente dramáticos de gente que olvida que tiene hijos a los que cuidar, por ejemplo, o gente que olvida que tiene que ir al baño, o gente que olvida que tiene que comer, y extienden sesiones de juego durante horas y horas y horas, porque están en ese estado de absorción absoluta, que es a lo que Anna Dowd llama la zona, ¿no? Y los propios jugadores lo llamaban así, la zona. Entonces, claro, aquí hay un principio básico de diseño de los juegos de azar. Si algo es una trampa, vamos a hacerla más fuerte todavía. Entonces, si ese mecanismo funciona como forma de atrapar a la gente en ese estado que los mantiene jugando de forma prácticamente indefinida, la propia evolución de los dispositivos de juego ha ido hacia el perfeccionamiento de eso. Entonces, siempre sabemos que en los casinos no hay ventanas, que en los casinos no hay relojes, que en los casinos las luces están atenuadas. Todo está hecho para que incluso el diseño de los pasillos te encamine hacia el objetivo de tu actividad, que es jugar. Y jugar cuanto más tiempo mejor. Entonces, igual pasa con otros mecanismos. La zona no es el único mecanismo psicológico que mantiene a una persona enganchada al juego, es uno de ellos. Pero sin duda, como sabemos que opera de esta forma en personas, sobre todo en personas particularmente vulnerables, porque precisamente están intentando escapar de algo, y como están intentando escapar de algo, la zona les atrapa de forma especialmente intensa. Pues todo en el diseño del producto va a ir encaminado a reforzar ese estado psicológico, lo que tú dices, ¿no? Pues si yo te hago una especie de cubículo, una especie de capullo en el cual tú te sientes seguro, en el cual te puedes sentir totalmente aislado de los demás y centrado exclusivamente en el propio juego, pues yo voy a diseñar un producto que tenga esas características. Por tanto, una de las cosas que yo creo que se aprenden con el libro es que nada es casual. Que todas las características del juego, nada es azaroso, y que todas las características del juego en el fondo van encaminadas a reforzar esa u otras características que incrementan su poder adictivo. Es que leyendo ese libro, el libro que comenta José César... Que no es el nuestro, el otro. Pero que nosotros recuperamos aquí, porque claro, para nosotros es un poco el libro de cabecera para entender la estructura interna de los juegos de azar, pero es un libro muy hermético, es un libro muy técnico. Pero cuando lo leía me da mucha pena. Pero cuando ves relatos de personas con problemas con el juego de azar, pues te entristece, a mí por lo menos, ¿no? Claro, nosotros por nuestro trabajo hemos entrevistado
cientos de personas jugadoras por los temas de investigación, ¿no? Y en este libro se recogían esas experiencias de personas que han renunciado incluso a la idea de que el juego de azar puede tener algo positivo en sus vidas, más allá de la evasión que comentaba Marta. Pero además, desde el punto de vista clínico, es importante para ayudar a estas personas que entiendan que esa no es la vía. La parte de la terapia va orientada a decir, vale, el mecanismo que has usado para evadirte tus problemas al principio y el mecanismo que has seguido usando para huir de los problemas que tenías, más los problemas agravados por el juego de azar, es otra estrategia. ¿Y qué ocurre? Que aquí lo que nos encontramos siempre es la contraparte, que es el propio juego de azar. Como está diseñado para satisfacer eso, pero además también hay una promoción, que es lo que comentaba Encarni. La promoción no es solamente patrocinar un equipo de fútbol, la promoción es el emplazamiento de todos los lugares de juego. Entonces, esa persona que quiere salir de la zona, que ha comprendido que necesita otra estrategia, va a tener que lidiar con un contexto que está diseñado para que todo lo recuerde a los juegos de azar y vuelva al patrón antiguo de juego, ¿no? Y en el libro nosotros aquí recogemos la historia del propio libro original, la historia de Molly. Decía que era una persona que trabajaba en un casino, una persona con problemas con el juego de azar que trabajaba en un casino. Y cuando salía del casino, se iba a otros casinos a apostar, o incluso en el supermercado, porque ahí en Las Vegas hay máquinas tragaperras hasta en los supermercados. Entonces hablaba del círculo vicioso en el que estaba, siendo consciente de que tiene un problema con el juego de azar y del que no puede salir. Y además, como esa conexión en el que el juego es el problema, pero a la vez una solución. Y ahí está pues, esta intervención también para orientar la salida. Además, precisamente, de esta calle Barón Murillo que hicimos, me parece, en el 2019 una manifestación para denunciar todas las casas de apuestas, y la verdad es que era increíble. Yo estuve viviendo aquí en el barrio, allá a altura de Estrecho, y creedme que yo cuando vivía aquí no había nada. Calle Barón Murillo, ya sabéis, era comercio de zapaterías, que es mi punto de lo que me fijo, también tendré que hacérmelo mirar. Pero es que cuando estuvimos haciendo la manifestación del 2019, es que era todo una pegada detrás de otra. Incluso una de las cosas que me ha llamado la atención y que más se estaba pidiendo para que las instituciones tomaran medidas es la cercanía que tenían a los institutos y a los colegios. Toda la calle Barón Murillo, que hay un montón de colegios, es que era no uno, sino a un lado uno, a otro lado otro, y a menos de 500 metros, bueno, a menos de 100 metros perfectamente. De hecho, se hizo un estudio, empezó en la Universidad de Italia, pero cogiendo datos de institutos de aquí, de España, de Madrid, y se demostró que tener un local de apuestas cerca, a menos de 500 metros del instituto, podía provocar que tuvieran entre 1 punto y medio punto menos de selectividad. Este estudio es un poco viejo. Imaginaos ahora mismo que están los chavales ahí peleándose el aguao para llegar a sacar la nota que quieren para su carrera, ¿no? El impacto que tiene estos locales cerca del estudio. Y además, no están puestos aquí de forma aleatoria, no los colocan así en Madrid y ya está, sino que además buscan barrios trabajadores o zonas empobrecidas donde colocarlos, porque saben que atraen más al público. Y además, este estudio que hicieron se modulaba ese medio punto en la nota de la selectividad, dependía también del poder adquisitivo del barrio. Con lo cual, bueno, saben dónde tienen que pinchar, ponerle a pica, saben a por quién van, y además se buscan personas vulnerables. No porque las personas vulnerables vayan a desarrollar más trastorno por juego. Esto es una cosa que también hay que decirlo. Cuando estamos hablando de personas vulnerables, cuando estamos hablando de menores, cuando estamos hablando de adolescentes, no hace falta que hayan desarrollado la adicción, sino que ya el hecho de jugar tiene un impacto en su vida diaria. Por ejemplo, chavales que abandonan los estudios porque ven que, bueno, pues que gano en una tarde lo mismo que gana mi padre en todo el mes trabajando. Esto lo he escuchado yo en consulta no más de una vez. Chavales que dejan los estudios, que faltan a clase. Esto nos lo han dicho los propios profesores en un programa de prevención que hicimos para Madrid Salud. Dice, es que se salen del recreo
se van a jugar y a lo mejor te vienen con 90 euros que han sacado con el dinero del bocata y a ver cómo luchas contra eso. Gracias a hacer estudios con Madrid Salud, en la investigación que se hace, en la divulgación que se hace, se empezó a poner un poco más de coto a el acceso al juego, porque un estudio que se hace entre chavales entre 14 y 18 años, en el 2019, el 30% de los niños entre 14 y 18 años, el 30% había jugado de forma presencial. Esto es, de los 3 amiguitos que tiene tu hijo, uno sabe dónde hay que apostar, al menos uno. Y esto ya sabemos que luego puede tener implicaciones. Ya ni siquiera estamos hablando de trastorno, que además es un factor de riesgo para desarrollar una adicción en la vida adulta. Estamos hablando de que ya en época de estudios, sin tener que desarrollar la adicción, el juego ya es un elemento distorsionador de cara a las relaciones familiares, de cara al estudio, de cara a mantener un empleo o cualquier otra cosa parecida. Tengo que dar una buena noticia, no sé si es buena o mala, me parece que es buena. Por lo visto en la Asamblea de Madrid han dicho que han reducido los salones de apuestas en Madrid. Me parece que se han reducido un 150%. La mala noticia es que esos chavales ahora juegan online, así que nos da lo mismo, eso es peor. Pero al menos, por lo visto, las casas de apuestas las de apuestas deportivas se están reduciendo. Los salones de juego, los de máquinas tragaperras y tal, se mantienen igual. Entonces, bueno, han buscado otro modelo de negocio y de ahí una lástima, hablando de estímulos, estamos hablando de publicidad, de lo fácil que es el acceso, una lástima que se haya caído el decreto este que regulaba la publicidad del juego. Por lo visto, bueno, pues que no pasa nada, sabiendo que es una conducta potencialmente adictiva o adictógena, por lo visto da lo mismo, lo puedes anunciar sin ningún problema. Imagino que tardarán, pero al final caerán, que es igual que el alcohol o el tabaco, que es un producto que se vende solo, que no hace falta hacer tanta publicidad. Pero bueno, ahí estamos. Sí, respecto a la publicidad, antes le comentaba, bueno, 2 cosas. Antes comentaba, digo, imagínate que en vez de aquí el equipo que ha ganado la última Copa del Mundo, pues en vez de poner de Europa, en vez de poner la casa de apuestas Bwin, te ponga quema tu casa. ¿Vale? Y es lo mismo. Imaginaos que hay una camiseta que sale quema tu casa. ¿A qué es diferente? No pasa nada, pero cuando entra un problema de adicción o de ludopatía o de todo lo que comporta los juegos de azar, han quemado la casa, han quemado esa familia. Los efectos pueden llegar a ser, son de hecho bastante preocupantes y bastante demoledores de esa casa. O sea, imagínense cómo va la cosa. A que yo creo que ningún equipo pondría quema tu casa, pega a tu padre. No, porque claro, lo peor que ponemos aquí la publicidad. Vamos a ver, esto lo que decíamos, y otra cosa, a lo mejor se pueden haber reducido la apertura. Los salones de juego dependen, que ya lo sabemos, esto me lo he explicado a vosotros y la legislación. Los salones, los locales que hay dependen de las juntas municipales y generalmente están abiertos por la hostelería y ya de paso pues por una ruleta, que para los adolescentes pues les mola mucho la ruleta. Y luego hay otra parte que implica que hay una biológica, esto es biología, hay una y neurología. El cerebro tarda unos años en formarse. Entonces, cuando tú eres adolescente, cuando tú eres una niña, un niño que vas buscando la inmediatez en la recompensa, que vas buscando este efecto, estás modelando tu estructura, estás modelando tu cerebro, estás un poquito diciendo, la tolerancia a la frustración la vamos a dejar un poco ahí, lo quiero todo y lo quiero ya, o no pasa nada, los límites no los tengo. Y respecto a los circuitos que estáis haciendo, son circuitos pues que están consentidos socialmente. Son los mismos circuitos que tienen, por ejemplo, cualquier gran superficie, alguna tendremos en la cabeza, en la que te lleva que en la caja tienes las chucherías.
las chucherías y los preservativos últimamente lo voy a la vez y digo, maravilla, digo, o sea, no sé esto, guay, porque las infecciones de transmisión sexual hay que evitarlas, a ser posible. O como el IKEA, que tienes que hacer el recorrido completo para pasar por todos a ver si compras algo. O sobre todo destinadas a no pensar, como puede ser el Bershka o el Pull&Bear o cualquier de estos sitios que te ponen la música muy alta para que no tengas que pensar. Si habéis ido a un centro comercial y que seguramente ya habéis ido a estos, a donde hay muchos juegos de azar, y aparte está la movida esta de coge con la pinza al muñeco o los bolos o lo que sea, no da tiempo a pensar a una familia. Si viene el hijo o la hija en un cumpleaños de familias motivadísimas a celebrar el cumpleaños y te dice, dame 10 euros porque se lo vas a dar, porque no te da tiempo a pensar y total una vez, ¿qué más da? O sea, fijaos la estructura, esto tiene que ver con el tipo de sociedad que se nos ofrece y el tipo de ciudadanía que nos impulsan. Y no sé, y lo dejo ahí, no sé si os acordáis de Eurovegas, porque la manifestación del 19 y del 18, me acuerdo perfectamente pero hubo antes otras de Eurovegas, y han pasado desde esa modificación, se pasó de tener un espacio de juego a poner toda la ciudad al servicio del juego, de este juego de azar. Esto es muy interesante también. En cualquier momento, si tenéis preguntas, podéis realizarlas. Hay una parte del libro en el que habláis de la falta de estudios que tienen que ver, hablando sobre los elementos ambientales, ¿no? La falta de estudios que hay ajenos a la industria, ¿no? Es decir, sabemos cómo funcionan estos elementos, pero no hay apenas estudios. ¿Por qué es tan importante la investigación? ¿Y por qué creéis que la industria sí le ha dado importancia a estos estudios? No, por favor, Frank, quería hablar y luego. Ahora te lo paso. Porque además yo lo que iba a retomar es simplemente un ejemplo del libro contextualizando lo que planteas. Nosotros decimos que hay muy pocos estudios que la industria haya publicado sobre cómo se diseñan los juegos de azar para hacerlos más rentables, porque al final lo que nosotros planteamos es que los diferentes juegos de azar tienen diferente potencial adictivo y que hay unos, o que lo que observamos en los últimos años es que hay un intento de rentabilizar los juegos de azar y parte de ese intento les convierte en más adictivos. Y lo que no encontramos es literatura científica a ese respecto, porque claro, lo que no vamos a hacer los investigadores es ver cómo hacer más adictivo un juego de azar, eso lo hace la propia industria. Y retomamos un ejemplo de una película que está también muy bien, Molly's Game, el juego de Molly. Y entonces ella organiza partidas clandestinas de póker, ¿sí? Y en un momento dado ella dice, los casinos de Las Vegas utilizan diferentes aromatizadores para hacer que la gente apueste más. Y dice, yo compré velas. Y digo yo, pues mira, voy a buscar a ver qué información hay de eso. Y encontré un estudio propio de la industria, en el que habían hecho un estudio en el que tenían 3 salas. Entonces cogían y decían, bueno, pues en una sala ponemos un aroma, el A. En la segunda sala, otro aroma, el B. Y en la tercera, ningún aroma. Y vamos a comparar si en cuál de las salas se apuesta más comparado con lo que ya veníamos viendo y entre ellas. Entonces lo que encuentran es que gana el A. Es decir, hay una sala en la que se apuesta más. ¿Qué hace el casino? Pues utiliza ese aroma en todas las salas. Entonces, claro, lo que muchas veces discutimos es, entre José y yo, es cómo se diseña eso, ¿no? Y José plantea que casi siempre se hace, o sea, que no es tan sofisticado como esto, ¿no? Que no se pongan a investigar tan específicamente, sino que se hace por ensayo y error. Yo pruebo algo que hace que vea que la gente empieza a apostar más y lo mantengo. Que veo que las luces de este sitio hace que la gente esté más como en esa zona, lo mantengo. Entonces, creemos que parte del proceso de sofisticación de los juegos de azar tiene que ver con eso. Con eso, más evidentemente, todo el conocimiento psicológico que hay del comportamiento de las personas que apostamos, ¿no? Y ahora ya, desde Pues
me había recordado lo que estabas diciendo. Ya somos aquí un poco gente consolera, ¿no? Cuando se podía fumar en el casino de Torrelodones, no sé si lo recordáis, entonces había dos salas. La sala de no fumadores, donde la apuesta mínima era más barata o de menos cuantía económica, que la sala de fumadores, donde la apuesta mínima era más alta. O sea, al final estaban combinando también, bueno, pues al final pues que las personas que tienen más problemas de adicción hacia una cosa, pues tienden a tener otro tipo de adicciones, entonces vamos a fomentar por ahí la apuesta mínima, la ponemos más alta porque van a seguir jugando, ¿no? Me estaba recordando un poco eso, perdóname, que me ha venido como... ¿De dónde venimos, no? O sea, ¿de dónde venimos? Eso por un lado. Luego Roberto preguntaba por esta pregunta tan amplia de por qué es importante la investigación, ¿no? Y yo, pues la verdad, si me permitís, Encarni y yo cuando hemos salido del metro, Roberto también, nos han dado un maestro Kasama. No sé si a vosotros también os han dado. Y claro, yo leo estas cosas que de verdad quiero creer, os lo juro, ¿eh? Yo tengo ahí como mi parte científica que no me deja, pero yo hago todos los esfuerzos y me lo cojo y luego me lo leo en casa. Pues por eso es importante la investigación. Porque lo que dice el maestro Kasama es lo mismo que podemos decir cualquiera de nosotros si no tenemos unos datos que avalen lo que estamos diciendo. Ya está. No, creo que no podía extenderme, pero sería redundante. Quiero decir, es que esto es lo que nos diferencia, lo que creo que nos hace una sociedad fuerte y potente. Podemos tener todas opiniones más o menos fundadas, maestro Kasama súper fundadas, pero al final lo que valen son los datos. Eso al final es la otra cara de la moneda, es la investigación que hacemos no financiada por la industria. Y esta era la tercera parte. Y esta era mi... Perdóname, Fran, pero... No, estaba intentando conectar eso. Me has ahí... Maestro Kasama está aquí como ayudándonos. Suerte de poner... Pues, y aquí era mi tercera, y ya acabo, el tercer punto. La parte de financiación. O sea, es que además esto es una lucha de David contra Goliat. O sea, la cantidad de horas sin ningún tipo de presupuesto que tenemos que dedicar a hacer investigación en este país para sacar datos de verdad que son muy buenos, investigaciones rigurosas, que no tenemos nada que envidiarle a otros países y hemos estado viviendo algunos de nosotros fuera y sabemos lo que se hace en otros sitios con muchísimos presupuestos. Tenemos que estar de verdad muy orgullosos de lo que hacemos. La pena es que lo hacemos porque, pues por amor al arte, no sé si es la expresión o porque realmente creemos lo importante que es que el conocimiento se traslade y que sepamos que lo que dice el pobre maestro Kasama, pues no es lo que tiene que ser. Esta es un poco la... Es que nosotros insistimos en que la investigación, pues insistimos en dos cosas. La primera es que la investigación científica debe ser independiente de la industria del juego, es decir, que no se financie mediante la industria, porque al final lo que necesitamos también es que nadie nos influencie ni en el diseño ni en las conclusiones que se puedan sacar. Eso es como una cuestión que planteamos de base. La otra es que la propia industria del juego de azar debería demostrar la seguridad de sus productos. Es decir, bueno, esto es una cosa que puede desarrollar más José César, pero lo que hacemos nosotros siempre es, se diseña un producto, se comercializa, nosotros empezamos a ver los problemas que genera, el daño, lo vemos, además tardamos mucho tiempo en detectarlo, porque primero lo ve la gente que ve a los pacientes y luego nos vamos enterando, y van pasando mucho tiempo, y nosotros tenemos que decir, vale, mira, es que este nuevo diseño que se ha incluido está generando este potencial. Con los rascas del avance y hay un montón de ejemplos. Entonces, la industria del juego primero lo lanza y luego nosotros tenemos que ir diciendo, no, es que esto es muy dañino, se tiene que cambiar, pero en todo ese tiempo hay una demora que lo que va a producir es que un porcentaje de las personas, sobre todo las más vulnerables, acaben desarrollando problemas. Con lo cual, parte de la investigación propia de la industria debería ir diseñada y debería ser diseñada y hecha de antemano para demostrar que su producto no es dañino. Y eso es bastante complicado. Estoy de acuerdo contigo y de hecho agradezco que haya investigadores, no como nosotros que estamos con la lengua afuera, tratando los problemas, pero sí que necesitamos que haya investigación, porque de esa investigación sacamos tratamientos eficaces, porque esto es importante. Tenemos que saber cómo funciona el cerebro, cómo les afecta, en qué momento,
¿Y qué hacer para revertir eso? Y para eso necesitamos la investigación. Y es cierto, nuestro enemigo es poderoso. Los recursos con los que contamos, asociaciones, investigadores, psicólogos, en general, pues no son los recursos que tienen la industria, ¿no? De hecho, bueno, aprovechan y encima, sin previo pago de tasas, aprovechan encima esa investigación básica que se hace para prevenir, para tratar, para ayudar, y la utilizan en contra, ¿no? Para vender mejor sus productos, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado y lo mantengo, que todos los que estamos aquí, que trabajamos para prevenir y para ayudar a las personas que tienen trastorno por el juego, tenemos un gemelo negro, un gemelo oscuro, no negro, no, oscuro. Negro no, pues el blanco, negro, amarillo, de cualquier color. Oscuro de espíritu, ¿no? Que está buscando y aprovechando toda esta investigación para sacarle partido y aprovecharse más de los usuarios. Esto pasa con el juego y pasa con cualquier otro producto. Incluso la industria de alimentación, pues aprovechan incluso todas estas distorsiones de pensamiento, este impacto emocional, por ejemplo, para convencer a unos padres de que compren un yogur que cuesta 3 o 4 veces más que cualquier otro, porque si no son malos padres, porque su niño se va a poner enfermo. Y esto, claro, por eso es importante la divulgación, o sea, la investigación y luego la divulgación, para que les llegue a los usuarios, a las personas que no tienen por qué tener unos conocimientos técnicos, les llegue esta información, porque si no, luchar contra la publicidad es una lucha totalmente perdida y desigual. Nadie tiene por qué saber que determinado yogur con determinado bichito tiene un impacto apenas perceptible en la salud de tu niño si no tienes unos conocimientos. Entonces, pero aún así te lo venden y ahí te queda. Y aún así te venden, por ejemplo, recuerdo un cartel que no se me olvida, en una casa de apuestas: las matemáticas no mienten, cuanto más juegues más vas a ganar. Vale, o sea, cogemos la investigación, le damos la vuelta, le ponemos un lazo y te lo ponemos en naranja. Evidentemente no es así, las matemáticas no mienten, cuanto más juegas más vas a perder. Y si no, mira en qué ubicación tiene este local y mira qué ubicación tiene la gente que juega aquí. En fin. Y aparte de la importancia es estos espacios, como bien dices, Baita, de divulgación, porque le tenemos que dar a la investigación la importancia que se merece. O sea, la importancia que se merece para poder manejar, para poder avalar lo que estamos haciendo y es una demostración de que lo que estamos haciendo tiene sentido, o sea, y que tiene un porqué. Entonces, la investigación mal financiada o bien financiada, en este caso mal financiada, necesita elevarse la importancia que tiene y divulgarla para que también las familias, las personas que juegan, las personas con problemática, pero sobre todo también las familias sepan lo que tienen que hacer, sepan dónde se tienen que dirigir, sepan que eso que está pasando no es normal, entre comillas, subrayar la normalidad, vete tú a saber lo que es, pero que eso tiene una afección y que eso se puede trabajar con ello y que eso se tiene que tratar y que eso lo puede recurrir. O sea, es tan importante, y la investigación de investigadores e investigadoras independientes. Esto pasa como los laboratorios farmacéuticos, ¿vale? Las farmacéuticas. De repente, no sé, en este modelo de sociedad, es verdad, yo no estoy en contra de los psicofármacos, doy por hecho que no estoy en contra, que de vez en cuando son necesarios, con un seguimiento, con una pauta tiene un sentido y con un trabajo integral. Pues tiene sentido porque además ha habido gente que ha investigado, muchísima gente, y los beneficios de es ahí. Aquí no estamos hablando del maestro Osama, Gassama, el maestro. Verás tú ahora. Sin embargo, el no seguimiento, la potenciación, el sustituir otra vez la vida cotidiana, el afrontar la problemática con un psicofármaco, que lo estamos derivando a unos espacios que no, pues puede llegar a ser y está siendo problemático. Lo mismo pasa con esto. ¿Vale? Entonces, que sigan investigando. Solo una cosa. Un par de cositas, perdón. Pero hay dos cosas que me parecen fundamentales en lo que estás diciendo, Encarni, y si te parece lo extiendo un poco más, porque me ha ayudado mucho. La primera
que yo creo que estamos cometiendo un error, y es entender que los problemas, en este caso de juego o cualquier otro, son problemas de salud, en este caso salud mental. Yo creo que, al lado de lo que comentaba Encarni, la importancia de la familia, de los amigos, del contexto, eso es un problema social. Porque, entonces yo creo que estamos haciendo un flaco favor a la sociedad entendiendo que esto es un problema sanitario, porque es muchísimo más que esto. Y no solamente, y cuidado, que aquí no nos metan ahora con calzador, que para arreglar un problema de salud mental lo que hay que hacer es consumir psicofármacos. Cuidado, porque es que estamos ahí. Claro, por supuesto. Exacto. Por favor, un segundito, sí. Se la quito Roberto. Es que, fijaos, una persona que no llega al tejido social, y seguramente aquí, que consumidora de sustancias, ¿vale? Una persona vulnerable, que consuma sustancias, con un problema de vivienda, con un problema de persona sin hogar, de vivienda además sin hogar, desapareció la familia, con una infección de transmisión, digamos VIH sin tratar, o una hepatitis C, que además tiene el COVID, que le ha dejado efectos secundarios, o el COVID persistente, más luego que tiene una deuda de juego, más luego que resulta que tiene causas judiciales, encima no tiene papeles administrativos. Cuidado, que esto no llega al tejido asociativo, esto no es broma. Y que si encima es mujer maltratada, con hijos e hijas a cargo, una mujer maltratada no tiene acceso a un recurso de maltrato si consume. Cuidado, esto existe en Madrid. Si eres consumidora y eres una mujer víctima de violencia de género, tú no tienes un recurso residencial. Ahora se está abriendo algo. Esto no existe. El menor problema que tiene esta persona que llega es la adicción. Fijaos, es la persona y la circunstancia. Por eso es el enfoque, gracias Marta, biopsicosocial y comunitario. Yo pido perdón, ¿vale? No sé si tenías más preguntas preparadas y estamos aquí. Yo tengo dos, pero vosotros habláis. Que ni sé cuánto tiempo. No, nos quedan todavía 25 minutos, o sea que. A mí, como me da rollo, yo me enrollo, o sea que. Sí, pero yo he tenido mucha oportunidad de hablar. No, a ver, hay una definición que trae del mundo británico, que es la del daño, que además está fantástico en cómo lo definís en el libro. Y aquí hay voy a meter una cuña que además ya, bueno, pues Roberto me conoce de soltarla siempre en estos temas, y es que estamos hablando mucho de la voluntad política. O sea, yo meto mucho esto de la voluntad política porque además enlazáis el estudio de Melbourne del daño, de que no salía a cuenta bueno, pues ciertas medidas, porque el daño que se generaba por el juego era mucho mayor, y al final el propio dinero que dejaban en impuestos pues no salía a renta. El problema está en que, bueno, pues desde hace ya muchos años, y sobre todo desde 2011, con la ley que salió de juego y demás, le sale a cuenta a unos. Y aquí en España siempre se ha sabido que le sale a cuenta a unos, y por eso se sigue permitiendo todo lo que se permite, empezando por las moratorias que tardan tanto, empezando por, bueno, pues, todo esto del daño que se está generando a nivel comunitario con el juego. Entonces, el problema, y lo meto como cuña, como, bueno, pues, ya que estoy aquí pequeñito con todos vosotros, pero porque para mí es una de las cosas más importantes, ese win-win, que en otros países a lo mejor no es win, porque quienes lo tratan es el propio sistema de salud, la afección es mucho más generalizada, y aquí quienes lo tratamos terminamos siendo gente en privado o asociaciones que no tienen prácticamente recursos y que cada vez se nos están cortando más, y somos los que estamos aceptando toda esta masa de personas que tienen adicciones y que realmente el sistema de salud está saturado para aceptarlo. O sea, el ejemplo que os puedo poner a todos es el de... Nos llegó hace poquito una persona, una acogida, que le dieron 8 meses de espera para ir a la unidad del Gregorio Marañón. Se fue a una asociación y le dijeron que tenía un año de espera. Se fue a otra asociación y le dijeron que 270 euros al mes. Y nos viene y dice, yo ya no sé dónde ir.
claro, ¿en qué estamos? Si el daño terminamos reparándolo las personas en lo privado, porque el sistema, bueno, está bastante saturado, pues al final, bueno, pues, y lo digo igual también en la investigación. En la investigación, si no la financia el juego y los recursos para investigación, pues lo poco que hay se divide entre todos los que queremos investigar, pues al final para juego, para adiciones, que es algo donde ciertas voluntades no quieren meterse, pues no va a llegar, o sea, no llega. Y ya se ve con las investigaciones del Ministerio que, bueno, pues los datos los van soltando a cuentagotas y, bueno, pues, con las limitaciones que tienen. Y ya es otra vez. Pero has tocado un tema muy importante con lo de la definición del daño, y voy a intentar ampliar un poco tu argumento porque digo que es muy importante. Si nosotros vemos las cifras del Plan Nacional de Drogas, las cifras oficiales de cuánta gente padece trastorno por juego de azar, una de las cosas que se repite mucho es que se dice en la calle, no, es que hay un incremento exponencial del número de jugadores patológicos. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que el número de jugadores patológicos se viene manteniendo aproximadamente estable en las encuestas del Plan Nacional de Drogas durante hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Este dato, que es totalmente cierto, que son jugadores diagnosticados con instrumentos validados, o cuales se supone que tienen un trastorno por juego de azar con instrumentos validados, etcétera, etcétera. Ese dato es un dato que a la industria le conviene bastante. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, claro, nosotros, el juego es una actividad lúdica más, y ahí hay un pequeño porcentaje, un 1% de la población, que hay pobrecitos, que tienen un trastorno mental, y vamos a ayudar a tratarlos. Y vamos a ayudar a que esa gente reciba la atención que necesita. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social corporativa en las empresas, ellos dicen, no, nosotros estamos muy dispuestos, muy en la labor de que esas pobres personas reciban la atención que necesitan. Claro, lo que no te dicen es lo siguiente. Lo que no te dicen es un dato que nos daban hoy en otro evento en el que hemos estado, y es que un 5% de los jugadores soportan un 70% de las pérdidas netas y de los ingresos de la empresa. En ese 5% hay un porcentaje bastante alto de jugadores patológicos, hay un porcentaje también significativo de jugadores que, sin llegar a ser diagnosticables, están en un rango de gravedad del problema lo suficientemente grande como para que sufran algún tipo de daño, aunque no sea un daño que se considere clínico. Y luego, fuera de ese 5%, hay mucha gente que también sufre consecuencias negativas a causa del juego sin que se les pueda diagnosticar como jugadores de riesgo o como jugadores patológicos o como jugadores problemáticos, que son jugadores que pueden tener ese tipo de problemas de los que hemos hablado ahorita: pérdida de oportunidades educativas, pérdida de oportunidades laborales, problemas familiares, simplemente porque te estás gastando en jugar cosas que te podías estar gastando en cosas mucho más productivas y mucho más beneficiosas para la sociedad, ¿no? Entonces, cuando se tiene en cuenta, claro, a ellos no les interesa que tú hables de daño en ese sentido amplio. ¿Por qué? Porque entonces se ven forzados a reconocer que su modelo de negocios es un modelo de negocio extractivo y que necesita del daño para que haya beneficio. Y si no hay daño, no hay beneficio. Están las dos cosas ligadas. Y que no hay... Hay una cosa que tenemos que aceptar. La idea esta, no, aquí estamos todos en el mismo barco y todos nos interesa colaborar. Es mentira. No estamos todos en el mismo barco, porque si se tomaran medidas preventivas, que son las más importantes, si se tomaran medidas preventivas y no solo clínicas para la gente que ya desarrolla una adicción, sino se tomaran medidas preventivas para evitar o para reducir al máximo ese daño que produce el juego, ¿qué ocurriría? Que una muy buena parte de su beneficio desaparecería. Aquí hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses entre la industria y la sociedad, porque somos una industria extractiva. Una industria que basa su modelo de negocio y la mayor parte de su beneficio la basa precisamente en el daño que provoca a algunas personas, o un número bastante significativo de personas, ese modelo de negocio. Entonces, claro, cambiar la filosofía, ¿no? Cambiar el discurso de discurso de, palabra nueva, supongo, de juego responsable, ¿no? Cambiar este discurso de un juego responsable que se apoya en esas cifras tan bajas de juego patológico clínico,
a un discurso de salud pública donde el objetivo fundamental es disminuir al máximo el montante global del daño del juego sobre la sociedad, estos no van a estar en ningún momento dispuestos a hacerlo y ahí pues seguramente vamos a estar enfrentados y serán los reguladores los que tengan que dar la razón a uno o a otro, ¿no? Eso no sé si eso saldrá también en algún momento, pero ese otro melón bastante jugoso también. Y además una industria implacable, porque Yo personalmente, las amenazas más inquietantes que he recibido desde que yo empecé a hacer política no fueron de nazis, fue de la industria del juego, Cuando empecé ahí a hacer ese activismo político contra los locales de apuestas, fueron del sector del juego, o sea que es una industria bastante oscura. Y habéis tocado un tema que justo tú, José, que has hablado del juego responsable, y en el libro de hecho habláis del juego responsable. Yo estoy en contra absoluto del juego responsable, porque el juego responsable no hay. O sea, el único juego responsable es no jugar, directamente. Pero hacéis mención a una campaña del Reino Unido, que yo sí que me acuerdo de ella, que era algo así como cuando se acaba la diversión, para. Y hay estudios, ¿no? Lo contáis también un poco en el libro, bastante críticos con esta campaña. Contadnos un poco esta falacia del juego, que además lo tituláis así en los capítulos, la falacia del juego responsable, y contadnos un poco esos estudios que criticaron bastante esa campaña británica. Bueno, yo estoy en el Consejo Asesor del Juego Responsable. Claro, yo no elegí pero sí que es un buen foro, ¿no? Es un buen foro para poder contar el conocimiento científico y que llegue a las personas que luego toman decisiones. En este caso siempre son los políticos. Dependiendo del signo político, pues se puede ir hacia un sitio, hacia otro, más luego todo el engranaje legislativo, que eso es muy complicado. En gran parte lo que hacemos es intentar dar ideas desde los modelos más generalizados y más aceptados en ciencias, ¿no? En nuestro campo, en neurociencias y en psicología. Y los modelos mejores son los modelos que se basan en la salud pública. Y el modelo de salud pública es contrario al modelo de juego responsable, porque en el modelo de salud pública lo que se va a plantear es que si las personas tenemos acceso a un agente adictivo, tenemos muy fácil acceso a ese agente adictivo y que además ese agente adictivo está diseñado de una manera que al hacerlo más rentable es más adictivo, ceder la responsabilidad al usuario sería incorrecto, porque al final el modelo de salud pública va a decir, dado que hay este producto, es más fácil que más gente vulnerable conecte con este producto y acaben desarrollando más problemas con el juego. Mientras que el modelo de juego responsable lo que plantearía es lo que ha explicado José César, es nosotros ofrecemos un producto y si luego tienes problemas, te ayudamos. Lo que planteamos por el contrario es, vale, pues ¿por qué no diseñamos los juegos de azar de otra manera? ¿Por qué no volvemos y damos un paso atrás y en vez de que haya tantas apuestas deportivas, volvemos a la quiniela? ¿Por qué digo esto? Bueno, la quiniela no deja de ser una apuesta deportiva. Los riesgos que entraña la quiniela son muy bajos comparado con las apuestas deportivas. Con lo cual, desde un modelo de juego responsable, si todos estaríamos de acuerdo, no habría ningún problema con decir, vale, dado que las apuestas deportivas ahora, tal y como están diseñadas, con apuestas múltiples, con apuestas en vivo, con contraofertas, con posibilidad de sacar el dinero en cuando quieras, con todo el abanico de posibilidades del diseño, ¿sí? ¿Por qué no eliminamos todo eso que lo hace más adictivo y volvemos a la quiniela? Mientras que no haya un debate serio sobre cómo se diseñan los juegos de azar y cómo se promocionan, no se podría hablar de juego responsable. Cuando eso esté sobre la mesa, es decir, cuando se sepa, se haga y se regule los juegos de azar y su promoción, ahí entonces ya sí que podríamos hablar de otro escenario, ¿vale? Pero actualmente no, actualmente el juego de azar, la oferta que hay, es un producto muy refinado, muy sofisticado, y es injusto e inapropiado ceder la responsabilidad a la persona usuaria. ¿Puedo ponerme político?
pequeña historia, ¿no? de un poco lo que ha pasado en este país con respecto al juego en los últimos años. Yo os voy a dar un dato. Uno de los últimos ministros de los gobiernos del PP dio el salto de la política a una empresa, a una gran empresa de juego. O sea, esa refleja la actitud, ¿no?, de un cierto partido en el poder hacia el mundo del juego, ¿no? De un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, había un cambio muy importante en las políticas de juego en España. Lo que pasa es que la política de juego es un tráiler cuya trayectoria es muy difícil de cambiar. Porque además cambiar la legislación de juego hay que hacerlo muy bien desde el punto de vista técnico-jurídico. Porque si no te pasa lo que nos ha pasado en el Supremo. Sacas una ley basada en esa filosofía de protección del consumidor y en esa filosofía de salud pública y el Supremo no la ha tumbado entera, por suerte. Pero la ha tumbado por los decretos. Ha tumbado algunos artículos, algunos de ellos bastante importantes, pero luego también ha conservado algunos más importantes. O sea que ahora lo que tenemos que seguir perfeccionando esa ley precisamente para superar esas críticas que se le han hecho, ¿no? O esas razones por las cuales se han tumbado. Pero ahora, realmente de un tiempo a esta parte sí que se están intentando implementar esas políticas de salud pública. Con el anterior ministro Garzón se publicó el decreto de comunicaciones comerciales del juego, la famosa ley Garzón. Ahora hay una ley que entra ahora en vigor de lo que se llama entornos seguros de juego, que se basa en esta filosofía, que no es la ley perfecta, ¿vale? No son leyes perfectas, no son quizá todo lo ambiciosas que nosotros nos gustaría ser, pero sí tienen ese cambio de filosofía al que se refería Fran, ¿no? De repente ya no solamente se escucha a la industria, ahora se nos escucha también a nosotros, se escucha también al movimiento asociativo, se escucha también a los clínicos, se escucha también a las víctimas, porque aquí también podemos hablar perfectamente de víctimas, ¿no? Y claro, esto es muy difícil, es una inercia muy difícil, es una trayectoria muy difícil de cambiar, pero se está intentando cambiar el rumbo y algunas cosas se están consiguiendo. Y una de las cosas que se están consiguiendo es algo, esperemos que llegue a buen puerto y que no lo echen atrás en un futuro próximo, y es precisamente empezar a tocar el producto, que es la madre. ¿Por qué? Porque la industria, por una parte, está diciendo nosotros favorecemos el juego responsable, pero al mismo tiempo está perfeccionando progresivamente un producto que cada vez es más adictivo y, como digo antes, tiene un modelo de negocio que se basa en gran medida en las personas que tienen problemas. Si en un momento dado hacen una campaña de estas características financiada por la industria, como la que tú has dicho, ¿no? Cuando la diversión se acaba, paran, o introducen determinadas herramientas dentro de las propias aplicaciones para que la gente pueda autoevaluarse su nivel de riesgo y dejar de jugar. Claro, si están ahí es precisamente porque no funcionan, porque si funcionaran no les interesaría ponerla ahí. Claro, todo por tal de no meterle mano al producto, de no ir en la línea de lo que ha dicho Fran, es decir, pues si estas características sabemos que incrementan el poder adictivo de este producto, vamos a intentar limitar esas características, vamos a intentar capar un poco los productos para que no sean tan adictivos. Claro, en el momento en que esas medidas fuesen efectivas, el producto dejaría de ser tan adictivo y por tanto dejaría de ser rentable. Y por eso no es un aspecto del juego que no se quiere tocar. Y en eso es lo que estamos, muchos agentes, algunos de los que estamos aquí sentados, de hecho, ahí es donde estamos intentando presionar, y el mismo Fran, desde las propias tripas del sistema, pues una de las personas precisamente que está ahí presionando y peleando por cambiar el sentido de ese transatlántico, ¿no?, que es la legislación de juego. Perdona, sí. Vale, es que esto... Es que me da el micrófono y me pierdo. Voy a establecer los paralelismos porque esto es muy interesante, este tema que habéis abordado, y lo voy a establecer con las adicciones con sustancia, en la cual hay una fase que es la preventiva. En esto estaremos todos de acuerdo. Influye la sociedad, la familia, todo el entorno, estamos de acuerdo en esto, y en todo el proceso se tiene que pasar de la responsabilidad individual, que es de lo que intenta hacer culpable a la persona consumidora o adicta, a la responsabilidad colectiva comunitaria, ¿vale? Entonces, está la parte preventiva, luego la parte del apoyo, la reinserción, el acompañamiento, la inclusión,
estoy hablando con adicción, y hay otra parte súper importante, que es de lo que estáis hablando, que es la reducción de daños, ¿vale? Esto si lo pasamos a sustancia, es la reducción de daños. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que hay una entidad, Sabedea Energy Control, que hace una propuesta como, por ejemplo, vale, tú vas a consumir, pues te vamos a decir lo que vas a consumir. Y luego tú esto lo vas determinando o pasas la bola, en plan bola de nieve, a otras personas consumidoras que digan, oye, es la partida que ha venido, mal, aquí la vamos a palmar. Y son espacios donde se mantiene la higiene, donde son las quinielas, digámoslo así. Eso es reducción de daños, que es muy interesante también en esta otra parte, también para empezar a pasar de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva. En sustancias es esta filosofía, es decir, la quiniela, le quitamos lo adictivo, le quitamos lo más preocupante. La otra parte viene dado por internet, porque esto lo podemos trabajar. ¿Qué pasa con las sustancias? Pues que las que puedes comprar en internet, el tema molecular, que hay una variación según entran en contacto, pues te provocan esta adicción. Pero bueno, tener en cuenta esto es súper interesante. Hay muchos estudios en reducción de daños, muchos proyectos en Europa, en España pocos, 2. En Europa muchos, bueno, hay muchos en España, pero real 2. Y esto puede ser una salida muy interesante. Bueno, ya he aprovechado que me he hecho la chuleta y la voy a sacar. Lo cierto es que lo sabemos, los datos están ahí, y no de investigaciones independientes, sino de la Dirección General de Ordenación del Juego. Sacó recientemente un estudio de prevalencia, el 2023, y tenemos porcentaje de personas que presentan problemas asociados al juego es del 8% cuando acceden a un juego que no son loterías, ¿vale? Pero depende del tipo de juego. Los de máquinas tragaperras son los que presentan mayores problemas. Un 20% de personas que juegan a máquinas tragaperras, y es el porcentaje más alto, tienen síntomas de trastorno por juego. Si juegan online, el porcentaje sube al 50%. O sea, 1 de cada 2 que juegan a las máquinas tragaperras online tendrá problemas con el juego. Perdona, pero online no se llaman máquinas tragaperras. Se llaman slot o no sé qué. Y además con un diseño muy divertido, tipo videojuego, para que te vayas enganchando, para que parezca o para no. Y además, no lo vas a llamar tragaperras, lo vas a llamar escupe monedas, que queda más fino, por ejemplo. Sí, no, pero es que hay que decirlo así. Pero están los datos ahí. Los jugadores de máquinas tragaperras, seguidos de los de ruleta y las cartas, son también los que más potencial adictivo tienen. Es decir, una persona que juega a la ruleta presencial tendrá un porcentaje de riesgo, o un porcentaje de personas que juegan a la ruleta tendrán síntomas de trastorno por juego, pero si juegas online, ese porcentaje se puede cuadruplicar, triplicar. En el caso de la lotería, que aparentemente es la más light, solamente un 0,6% de las personas que juegan a la lotería tienen síntomas de juego, se multiplica por 8 si acceden a loterías online. Entonces, los datos los tienen ellos y los tienen muy claros. Lo que pasa que es que si utilizamos esos datos, como he dicho, nuestro género oscuro lo estamos utilizando para promocionar más los juegos online, habrán cogido estos datos y han dicho, oye, que lo que da perras de verdad, en vez de gastarnos el dinero en alquileres de locales, pues lo vamos a hacer una página web que cuesta 4 duritos. Y así estamos. Entonces, sigue... No, sigue. Nada. Simplemente eso, que se tenga en cuenta, y que además, cuando hablamos de ese porcentaje de juego problemático, de ese tal, claro, hacen un totum revolutum de todos los juegos. Claro, sumamos el porcentaje de riesgo de las máquinas tragaperras con el porcentaje marginal que tienen las loterías, y claro, nos sale un 4%, un 2%, que no es nada. Lo que ha dicho ahorita es fundamental, es que sabemos que hay juegos más peligrosos que otros, y además no solamente sabemos que hay juegos más peligrosos que otros, sino sabemos qué características los más peligrosos. Por eso la actuación sobre el producto es fundamental, porque sabemos lo suficiente como para poder establecer medidas de cierta, no seguridad al 100%, pero sí para reducir
la capacidad adictiva de esa. Entonces hay una cosilla que os quería comentar, porque hoy hemos estado en otro evento relacionado con juegos y había una persona, Guillermo, que ha presentado unos datos muy interesantes precisamente sobre slots o máquinas de azar online. Entonces, si uno ve un poco la historia de las máquinas tragaperras, pues la primera máquina tragaperra eran máquinas de engranaje, donde el control sobre el resultado era del diseñador, sobre el resultado era relativamente bajo. Aquel engranaje tenía una estructura probabilística, entonces al final todo dependía de las probabilidades. Cuando se pasan los años 50 a las máquinas tragaperras magnéticas, de repente se adquiere mucho más control sobre los resultados que te pueden dar una máquina tragaperra. Esa es una primera revolución importante en las máquinas tragaperras. Y una segunda revolución importante es el advenimiento de Internet, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ahora cambiar algo, cambiar lo que sea del diseño de un juego es un par de niveles. O sea, incrementar, al cambiar un pequeño aspecto de un juego online es simplemente decirle a un programador, yo quiero que en vez de así, que lo haga así. Y nos ha dado un dato, por eso hablaba de Guillermo, nos ha dado un dato muy curioso. Claro, las empresas que se dedican a diseñar son empresas de programación, que se dedican a programar juegos online para las distribuidoras. O sea, no son las propias empresas distribuidoras, sino las empresas que sirven el software de juego a las propias distribuidoras. Una pequeña startup de diseño de juego online, ¿qué plantilla pensáis que tiene? Una pregunta. ¿Cuánta gente puede haber trabajando en una empresa de diseño de juego online? ¿Un diseñador? Un becario. Un diseñador, un matemático y un programador. Y el becario para llevar los cafés. O sea que realmente es tan fácil, es tan flexible introducir pequeños desarrollos. Claro, al final lo que ocurre es que esto funciona un poco por selección, porque claro, al final lo que hace es que esta empresa ofrece ese producto a la distribuidora o a la operadora tiene un portfolio de juegos gigantesco. ¿Qué ocurre? Que los que funcionan permanecen, los que no funcionan tan bien desaparecen. ¿Cuáles son los que funcionan? Los que dan pasta, los que la gente elige y los que la gente juega. Cuanto más tiempo y con más dinero mejor, ¿no? Aquí hay un proceso de selección natural de los juegos que con el advenimiento de Internet se ha acelerado muchísimo, ¿vale? Claro, nos vamos simplemente por algo de juego responsable. Cuando este sistema está funcionando de esta manera y donde el incentivo es fundamentalmente el beneficio económico, lo cual es normal porque las empresas lo que quieren es ganar dinero y no hay limitación a cómo se diseñan esos productos, pues el resultado obviamente es que acabamos con productos potencialmente más peligrosos, cada vez más peligrosos y además cada vez más dirigidos a determinados sectores de la comunidad. María creo que tiene una pregunta. Sí. A ver, yo soy profesora de secundaria. Sí, exacto. De hecho, es que hace como 2 meses, a la hora del recreo, volvía con los compañeros de tomarnos un café, nos encontramos con unos alumnos que venían del salón de juegos. ¿Qué edad? 17. Entonces, ¿cómo yo como profesora, qué señales de alerta puedo detectar para decir, es que este alumno puede ser? Y una vez detecte, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Bruno, ¿qué haces? A ver, bueno, lo primero, aquí hay una cosa, nosotros cuando damos las charlas de prevención también intentamos que en esas charlas de prevención estén los propios tutores, estén bueno, pues el personal que va a estar viéndoles a ellos pues cuando vuelven de los recreos y demás. Y también cuando damos esas charlas pues intentamos que os quedéis un poco con qué cosas llaman la atención a unos y a otros, pero al final yo entiendo, y esto a lo mejor peco un poco lo veo como un añadido
porque si os tenéis que fijar en cuál apuesta, cuál se droga, cuál se no sé qué, y esto lo digo porque he hablado con muchos profesores, la saturación que tenéis es tremenda, de hecho mi suspiro va un poco por ahí, nos encontramos, a día de hoy lo que nos estamos encontrando en los institutos, alguien ha preguntado por ahí la edad, cuando has dicho lo de los chicos que habías visto apostando, a día de hoy nosotros, de hecho tengo ahí a Fernando que estuvo conmigo colaborando en el proyecto que hemos estado haciendo de prevención, y están apostando prácticamente desde los 12 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y que vienen de los recreos de apostar, pero a lo mejor es un rasca, a lo mejor es... O sea, es Entonces, ¿qué nos fijamos? Pues es que hay tantísimas cosas que si yo te hiciera una lista completa de todas las cosas que van a ser señales de alarma, no podríamos acabar. Al final, te lo puedo resumir, o si queréis, te resumo un poco. Ahora mismo lo que más nos vamos a encontrar es que cuando empiezan a hacer esos primeros pinitos con las apuestas, van a empezar a ser mucho más irresponsables en cuanto a todo su... Van a empezar a verse afectados, pues como lo había dicho Baita al principio, van a empezar a tener menos voluntad de continuar todo su proceso educativo porque no le ven sentido, ¿no? O sea, han entrado en esa dinámica del pelotazo. Y la dinámica del pelotazo entre los jóvenes es alucinante, mediada por internet, mediada por las redes sociales, todo lo que estamos viendo a día de hoy. También nos lo estamos encontrando con el cómo hacer dinero rápido en internet, que es tema de discusión prácticamente en cada clase que vamos. Entonces, nosotros cuando hablamos sobre todo con los tutores, sí que recomendamos que, bueno, pues si tienen espacio en las tutorías, hablen un poco de esa mentalidad del pelotazo, porque lo vais a ver automáticamente cuáles son los 5 o 6, que ya sea porque quieren sacar dinero rápido, van a ir haciendo ciertos comentarios que van a estar enfocados a, bueno, pues es que de alguna manera me quiero comprar mis zapatillas, de alguna manera quiero salir, es decir, ya hay una mentalidad excesiva de quiero dinero, le dan un valor excesivo al dinero. Otra cosa va a ser el que aparten, bueno, pues las señales de alarma básicas, apartan bueno, pues, sus deberes, apartan su ocio, y sobre todo una de las cosas que estamos viendo ahora mismo es una cosa que ha comentado ella, lo de esa evitación del displacer, que nos lo estamos encontrando de forma alucinante en tema de compras con las chicas y en tema de bueno, pues todos los chicos que tienen ciberbullying, pero con las chicas mucho lo de me siento mal, me voy a meter cosas en el carrito ese, me siento mal, me voy a mirar no sé qué, las compras y voy a sacar dinero, voy a comprarme cosas, voy a buscar estos incentivos rápidos e instantáneos, es algo que está siendo tremendo para esa gestión del displacer. En todos los institutos nos estamos encontrando que todos aquellos que ya tienen otros motivos para estar a disgusto en clase van a ser mucho más vulnerables para acceder a temas de juego. Y es que si arrancamos por aquí podríamos no acabar nunca. O sea, la charla se nos quedaría excesivamente corta. Añadir una cosa que avisamos, hablamos antes de trastorno por juego y todo eso, ¿no? Las pérdidas, las deudas y tal. Hay una fase inicial, cuando están empezando a jugar, que es la fase de ganancia. Entonces, claro, que es necesaria para que el juego se quede clavado a la cabeza como una forma fácil de obtener dinero. Entonces, si habría que avisar de una cosa, sobre todo a los padres, es que se fijen si de repente el chaval o la chavala empieza a traer cosas, anillos, zapatillas, camisetas o cualquier otro tipo de producto, o que hace cosas que no se acorde a su poder adquisitivo. Es decir, si tú a tu niño le das 5 pavos para el fin de semana, ¿qué hace con unas zapatillas de 100? Entonces, esa fase inicial, porque además es un reforzador social añadido de mira lo que me he comprado con esto que gané, invito a los colegas, aparezco, pues si tenía que traer un bocadillo, pues aparezco e invito a todos a Coca-Colas. Es decir, que eso sí que es importante para añadirlo. Y a los padres, pues bueno, a ver, pues de hecho dicen que van a hacer ahora programas de prevención aquí en la Comunidad de Madrid, no estaría más. Está el Instituto de Adicciones a nivel público, está el Instituto de Adicciones dependiente de Madrid Salud, que tienen programas de prevención y tienen, además, creo que habéis hecho un de formación, un audiolibro, no sé quién lo hicisteis vosotros, ¿no? Un audiolibro de prevención, con lo cual hay recursos pues gratuitos que también se pueden acceder, ¿no? Pero sobre todo eso, que miren esa fase, porque cuando vienen los chavales no va a venir con pérdidas,
puede que se vengan irritables, pero probablemente se vean más eufóricos. Si estamos hablando de apuestas deportivas, se ponen muy nerviosos, más nerviosos de lo normal ante eventos deportivos. Se va mezclando un poquito eso, pero sobre todo eso, que no penséis que vais a encontrar chavales con problemas ya, sino está en esa fase de euforia, de que el juego, ojo, que bien, que es que fíjate, mi padre no me da para comprarme esta entrada y mira, pues ahora tengo dinero para cogerme un reservado en tal discoteca, por ejemplo, que está muy de moda. Sí, yo un poquito al hilo de lo que comentabas, creo que también hay dos cosas, por intentar dar un poco de luz, ¿no?, entre todo este caos del que estamos hablando hoy. Yo creo que hay dos cosas de las que, bueno, yo particularmente me siento orgullosa. En primer lugar, creo que afortunadamente en comparación con otras culturas, nuestra cultura es de hermandad, es de lazos, no es una cultura, no es una sociedad, tendemos hacia el individualismo, pero creo que todavía estamos preservando mucho pues, los lazos familiares y los lazos sociales. Esa es como la primera luz, ¿no?, en todo esto, que creo que tenemos que seguir potenciándolo y aprovechándolo, porque además es un factor de protección para cualquier patología a nivel de salud mental, cualquiera. Entonces, sigamos teniendo comunidades, sigamos estando todos, en la medida de lo posible, juntos, separados pero juntos. Esa es la primera. Y la segunda, que yo creo que la edad de tus alumnos es una edad donde los amigos son fundamentales. Y además tienen como esa necesidad, yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no?, de qué importante soy para ti y yo sé que tú también lo eres para mí. Entonces, yo, fíjate, me atrevería a recomendarte, si alguna vez sospechas de algún alumno tuyo, pregúntale a sus amigos. Porque si son buenos amigos y si saben, porque es verdad que muchas veces se hace tapadillo, ¿no?, pero los amigos a veces están preocupados por sus propios amigos. Y a veces, si se sienten en un espacio donde se les puede dar voz y tú les invitas a que ayuden a lo que le está pasando al otro, a veces se atreven y te cuentan, pues mira, no lo sé, estoy preocupada, no te lo van a decir, esta persona tiene problemas de juego, no te lo van a decir así, ¿no?, porque no quiero chivarme. Pero sí, bueno, pues es verdad que a veces dice comentarios o hace cosas, o antes se va un poco con su lenguaje, ¿no?, se va un poco así, a veces tal. Yo creo que también a veces puede ayudar, porque ese es el momento vital donde los pares, ¿no?, que decimos, los iguales son importantísimos. Sí, y la familia es importante. Bueno, voy a proyectar, la familia es muy importante en este punto, es transformar lo individual de ese en colectivo. Entonces el proyecto, como bien dice Bruno y dice Maritza también, que sea un proyecto a lo mejor de instituto, que no corresponda solo a una tutora, a una profesora, no, sino que sea algo del instituto y hay recursos para ello. Las familias, cuando llega una persona que se ha dado cuenta, han podido pasar 5 años perfectamente hasta que tú te llegas cuenta de que hay un problema de adicción. Entonces esto es importantísimo, tener esa visión colectiva y esos recursos a mano para poder echar, o sea, tenerlo ya como una especie clave de iniciar y de implicarse en los centros formativos cara a la prevención, aprovechándose la divulgación y la sensibilización importantísima. Prometo que la próxima vez haremos unas jornadas, porque el tema da para muchísimo, desde una perspectiva política, científica, social, daría para hacer un día entero un debate como este. La última pregunta sí que pediría brevedad, porque ya es muy tarde y estamos cansados todas, y yo creo que sobre todo vosotros que habéis trabajado hoy y habéis tenido una charla, queréis ir a descansar ya. Santos tenía una última pregunta. Sí, un poco. Yo es que creo que estamos aquí en el tema del juego, en plena batalla cultural entre lo que es sociología, política, y en un primer momento la vamos perdiendo. Están ganando aquellos que van diciendo, ¿me va a decir usted dónde podría apostar mi dinero? Es un poco lo que estamos haciendo. Esto en el libro, ¿no, Juan? Pues, entonces, me ha gustado mucho el libro porque separa varias cosas. Primero, lo que es el juego en sí, lo habéis explicado, el juego de azar, otros juegos de conocimiento, no sé qué, que hay, tipos de juegos de quién va a ganar un partido, quién va a ganar otro. Y también un poco yo creo que hay que entender que el juego es algo que es consustancial con el ser humano. Desde el primer momento, tanto el juego como tal, como el juego de azar. Quien no ha jugado de crío a las chapas, o quien no ha jugado a los cartones, o cualquier otro tipo de cosas. Yo creo que lo que es importante es un poco diferenciar el juego como tal,
que sí que creo, y también lo decís en el libro, que tiene un componente social, un componente evolutivo importante, que está allá, hay que separarlo de lo que sería el juego comercial o el juego industrial, en todos sus aspectos, tanto de azar o no tanto de azar, como hay otros tipos de cosas. Y aquí pues un poco yo creo que todo este tipo de cosas, como lo habéis llamado en el juego de las trampas, todas estas trampas son como los aditivos que tiene el tabaco, que te sirven para engancharte y que te hagan que fuman más, y todo eso. Yo creo que es un poco en lo que debemos de transmitirle un poco a la sociedad, que no es que estemos en contra de los juegos, que estamos en contra de todos esos aditivos, de toda esa industria, de todo ese comercio, que lo que te hace es jugar a pérdidas, perder directamente y quitarle lo que sería lo que es la esencia al juego en sí. Muchas gracias por el comentario y gracias también por hacer la invitación. Claro, a ver, en inglés utilizamos la palabra gambling para jugar, entonces aquí igual no hemos sido tan cuidadosos como me decía, a veces hablamos de juegos, siempre referido a juegos de azar. Y sí que es cierto, ¿no?, que hay una apropiación del juego en ese sentido. Entonces, claro, os pedí disculpas por eso, porque al final creo que se pervierte algo que nos permite desarrollarnos y que es esencial, ¿no? Claro, pero los juegos de azar también son algo importante para los seres humanos, y de hecho que existan tiene que ver con que algo de nuestra mente nos permite entenderlo y buscar estimulación. Nosotros no hablamos de lo que está bien y lo que está mal, nosotros intentamos describirlo, pero sobre todo llamamos la atención cuando hay un intermediario. Es decir, que usted juega al bingo con su familia en Navidad, pues no tiene ningún problema, entre comillas, ¿no? Salvo que tu abuela te haga trampas y entonces siempre te gane, ya está, pero al final se queda en la familia, ¿no? Luego eso siempre tiene como una generación de actitud, una actitud positiva hacia los juegos de azar. El problema siempre son los intermediarios. Y cuando hay un intermediario, las apuestas, significa que ya el juego está diseñado de una forma para sacar una rentabilidad. ¿Ves? Entonces lo que nosotros siempre planteamos es que no es tanto el juego de azar, sino que hace la industria para obtener un beneficio. Y de hecho, cuando alguien me plantea estos términos, claro, nosotros nos dedicamos a la investigación, pero yo también he estado ahí delante de los chicos y las chicas haciendo programas de prevención. Está ahí el compañero Fernando, y he hecho muchas charlas y he debatido con muchos chicos y chicas, y te podría dar un truco para saber quién tiene problemas. Tú dirías a alguien, no puedes sacar partido de los juegos de azar. El que te dice que sí, es alguien que está jugando. Y dices, no se puede ganar a los juegos de azar. Si te dice que sí, es que ya tienes ese conocimiento. ¿Vale? Y a lo que iba con esto es que al final, cuando tú estás con este juego que está diseñado con esos fines, se pervierte la actividad, y lo que le decimos en esas ocasiones es: tú conoces las trampas, que tú sé consciente de que hay de verdad en si puedes sacar partido a los juegos o no, y luego decides. Una de las cuestiones que también vemos en prevención, que funciona bastante bien, es trabajar desde dar la información sin imponerla. Pues yo te doy una información, eso lo pasas por tu filtro, y siempre tenemos la esperanza de que en algún momento se te encienda la bombilla y digas, vale, esto de los números calientes y números fríos, o esto de las lucecitas que me están poniendo, es en verdad engañoso. Eso es lo que intentamos hacer. Entonces, no queremos decir a la gente lo que tiene que hacer, pero conoce la información, y luego ya lo cierto es que te vas a tener que desenvolver en un mundo, en un contexto en el que el juego de azar está muy presente y un tipo de juego de azar muy peculiar. A mí hay una cosa que me gusta especialmente de lo que he dicho: el juego no va a desaparecer. Yo nací en un pueblo de Jaén hace ya bastante tiempo, voy a cumplir 50 años. En el bar de mi pueblo, uno de los bares que había en el centro del pueblo, en el piso de arriba era donde se jugaban las timbas ilegales. Y allí se jugaban las fincas, se jugaban las casas. Había suicidios a consecuencia de las partidas, de las timbas que se jugaban en ese sitio. Todo el mundo sabíamos, incluso la gente jovencita y la gente, la autoridad por supuesto, que también lo sabía y lo toleraba. Quiere decir, el juego va a existir siempre, y es muy importante que el juego esté regulado y que el juego sea visible
transparente en ese sentido, ¿no? Es decir, que no sea una actividad oculta, que no sea una actividad, porque cuando se ocultan los agentes adictivos y cuando se opta por una política estrictamente prohibicionista, al final se acaba causando más consecuencias más negativas. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Por tanto, aquí el secreto está en saber encontrar cuál es el grado justo de regulación que nos permita hacer, bueno, una actividad que sea comercialmente rentable y produzca el mínimo daño posible, ¿vale? Y ahí es donde nosotros estamos intentando avanzar, ¿no? Estamos intentando avanzar porque todavía pensamos que esa regulación puede ser mejor en el sentido de que debe estar basada en la evidencia científica y debe estar más orientada a la protección de las personas y menos a la rentabilidad económica, y que si tenemos que elegir entre una cosa y otra siempre deberíamos ponernos de la parte de las personas y no tanto de la parte de la rentabilidad económica, lo cual quiere decir que todavía tenemos un camino que andar en ese sentido. Pero siempre desde esa perspectiva que yo creo que tú has reflejado fantásticamente bien, desde esa perspectiva de tener un poco la mente lo suficientemente abierta como para saber que al final una regulación excesiva o la absoluta prohibición nos va a llevar a una situación probablemente peor que la que tenemos ahora, ¿no? Y ahí es donde la administración tiene una misión muy importante que cumplir, de escuchar a la ciencia, escuchar a los movimientos, escuchar a la gente que se ve afectada por este tipo de cosas, y que todavía tenemos un margen que recorrer, ¿eh? Que todavía podemos hacer bastante más de lo que estamos haciendo en la protección de las personas, que al final es lo que nos interesa. Así que vamos, me parece una aportación fantástica. Oye, que hay una persona. ¿Hay una última pregunta? Sí, bueno, era un comentario a raíz de lo que estáis hablando, de lo que ha hablado él, contra las empresas extractivas, que yo las llamo miserables. No se trata del juego, no se trata de algo que vosotros cuidáis, sino se trata del daño que se hace a la población. Vosotros conoceréis los inalámbricos, ¿verdad? ¿Sabéis lo que son? Los Bluetooth, los auriculares inalámbricos. Los auriculares inalámbricos que aquí en España han venido sin ninguna regulación hace muy poquito, van a ser los causantes de cáncer en la próxima epidemia anunciada por el país en diciembre en 2025. La gente joven los usa, pero no solamente la gente joven. Van a utilizar el mismo marketing que se utilizó con el tabaco, y hasta que no hayan 10 o 15 años de personas dañadas y fallecidas por cáncer, no se va a hacer público. Lo digo para que cada uno, porque seguro que si no los utilizáis, conocéis a gente que los utiliza, esto va a ser la debacle. No se dice nada de esto y es muy grave. Yo como ecológico, yo vivo en la sierra, no. Móvil todo el día, ¿vale? Pulsera deportiva en los más modernos. Bluetooth. El Bluetooth es lo peor, más que lo demás, porque está muy cerca del cerebro. El cuerpo hace de antena, tiene muchísima potencia que no tiene el de cable, capta toda la 5G, que el año que viene puede ser 6G. Y de eso no se habla. Pero sin embargo se ha publicado en diciembre en El País y en el 20 Minutos que en el 2050 habrá una epidemia, ellos dicen epidemia, de cáncer. Lo digo para que cada uno que quiere un poco a su cerebro y utiliza inalámbricos, que mueva el culo y se espabile. Es que yo los utilizo un poco, nada, no solamente es muy poco. Quien utiliza inalámbricos, cuando va en el metro, no se los quita cuando ha terminado de escuchar, cosa que los utilizamos con cable, automáticamente cuando ya estamos nos los quitamos. Eso la gente los lleva porque como no tienen cable, eso tiene una frecuencia subliminal que hace que la persona se vuelva adicta. Mismo sistema que con el tabaco, que cuando ya la persona lee que fumar mata, como ya está adicta, seguirá fumando. Se está haciendo lo mismo. Lo digo para que cada uno investigue. Es muy serio. Y luego quería hablar de un libro que creo que van a traducir aquí en España de un especialista norteamericano relacionado con toda la problemática de la gente joven que se llama el libro Generación Ansiosa,
que tiene que ver con toda la gente que ha crecido con las redes sociales, donde en Estados Unidos estos padres están desesperados, país donde estaba regularizado todo lo que habéis nombrado, pero que en YouTube ya no se puede porque no está regularizado nada y está todo junto. Entonces a este señor especialista lo han puesto verde, claro, las empresas, pero él ha conseguido como que en Silicon Valley haya gente de menos de 30 años trabajando, porque ha sido muy puñetero. Pero vaya, lo han puesto a parir. Y este libro seguramente de aquí un mes o dos estará aquí. Pues muchísimas gracias por el apunte. Yo creo que podemos cerrar. Yo, dos cositas rápidas. Yo llevo tatuado en mi brazo una cifra, es la marca con la que quedé campeón de Europa. Y me compro el número de la lotería, el mismo número de la lotería. Esto lo veis en el libro, me sentí completamente identificado. La lotería está comprada desde pero tengo que hacer mirar. por Rockefeller. Así que Rockefeller es el dueño de la Lotería Nacional en España. Bueno, muchísimas gracias, Paita, José, Marta, Encarni, Juan, Bruno. Ha sido un auténtico placer haber compartido mesa con vosotras y con vosotros hoy. Es un auténtico privilegio siempre juntarme con vosotros y escucharos, porque se aprende muchísimo. Gracias por este pedazo de libro que os recomiendo leer a todas, es maravilloso. Gracias por estar aquí, gracias al Espacio Bellas Vistas por permitirnos realizar este acto. Nos vemos el próximo día 11. Madrid a Debate va a tener otro próximo acto en Vallecas, en la cervecería CCVK, en el que vamos a presentar el libro de Ignacio Pato. No es una fiera para domar, la historia del Rayo Vallecano y lo que significa la idiosincrasia que tiene el Rayo Vallecano en el barrio de Vallecas, con una mesa de debate que hemos conformado con las distintas entidades del deporte de barrio y lo importante que es el deporte y la cultura, por supuesto, como herramienta de transformación social. Así que estáis invitados el próximo día 11 a partir de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima.